que nosotros queremos hacer este abrigo, lo hemos visto en una revista, lo hemos visto en un video y queremos hacerlo, pero la revista o el video nos indica una talla y nosotros necesitamos hacer otra. No podemos utilizar la opción que les di anteriormente porque no tenemos el modelo para tomarle las medidas directamente. No es viable esa opción, la opción que di anterior. Entonces hay otra opción, que es guiarse por la tabla de medidas, hacer como se hace en la manera industrial, que tienen una tabla, tienen unas medidas y los patrones los hacen de acuerdo a esa medida. También es fácil de hacer y es una opción muy buena para aquellas personas que me dicen constantemente, pues no tengo el modelo para hacerlo y no tengo cómo desarrollar el patrón. Pues les voy a decir cómo hacer con la tabla de medidas. Lo primero que debemos hacer es ubicar cuál es el inicio de nuestro patrón. En el video, en la revista nos indicarán cuál es este inicio. Nosotros iniciamos este patrón por la parte baja del abdomen, que sería igual a lo que es la cadera. ¿Okay? En la tabla de medidas aparece como cadera. Yo le llamo parte baja del abdomen o cadera. Entonces esta es el inicio de nuestro tejido porque después vamos tejiendo hacia arriba. Entonces otra cosa que debemos tener en cuenta es cómo se hace el patrón. Si el patrón es hecho uniendo las piezas o el patrón es hecho en una pieza. En este caso es hecho en una pieza. Entonces la tabla de medidas me dice que la parte baja del abdomen o la cadera mide unos 48 centímetros. Eso me dice a mí mi tabla de medida. Casualmente este es un abrigo para 0 a 3 meses de edad. ¿Okay? Entonces yo necesito hacer un abrigo para un bebé recién nacido hasta 3 meses de edad. Quiero hacerle mi abriguito. Entonces yo tomo la tabla de medidas y me guío. Aquí les voy a demostrar que es la medida real, ¿ok? La que está en la tabla. Entonces la tabla me dijo que la cadera del bebé o la parte baja del abdomen, como generalmente le llamo yo, es de 48 centímetros. Entonces yo hago una cadena de inicio de 48 centímetros, ¿ok? Recuerden, como les expliqué en el segmento anterior, nosotros no debemos apretar la cinta ni nada. Miren, son 48 centímetros, ¿ok? Tengo los 48 centímetros de la cadera o parte baja del abdomen. Después me dice también la tabla de medidas que debo tener un largo de la espalda, debe ser de 16 centímetros, ¿ok? Me dice eso, ¿cierto? Entonces aquí le voy a comprobar que son los 16 centímetros. Aquí están, 16 centímetros, comenzando desde la manga. Desde aquí de la parte de abajo de la manga hasta aquí, miren, son 16 centímetros que marca. ¿Ok? Entonces, después me dice que el ancho del brazo es de 14 centímetros. Entonces 14 centímetros, pero todo el contorno, ¿ok? Todo el contorno de la manga es de 14 centímetros. Todo el contorno es de 14. Aquí están los 14, ¿ok? Aquí están 14 centímetros. Pero yo debo saber, por ejemplo aquí, cuál es el largo que debo hacer después de aquí, que me dijo el largo de la espalda, me dijo que son 16. Ahora yo quiero saber cuánto debo tejer de aquí hasta el hombro, ¿no? Entonces es muy fácil. Me dijo que el ancho de la manga era 14 centímetros. Yo lo voy a dividir entre 2. 14 entre 2 serían 7. Miren que aquí están los 7 aproximadamente que da el ancho de la manga, ¿ok? Entonces de ese ancho aproximadamente debo dejar la manga, debe ser mi ancho. Entonces debo tejer 7 centímetros, perdón, de aquí hasta el hombro. Entonces ya conozco esa medida. Otra medida que debo conocer es el largo de la manga. El largo de la manga me dice que debe ser de 16 centímetros. Aquí debemos tener algo en cuenta. Debemos tener en cuenta que esta parte de aquí, ¿ok?
Cuando nosotros tejemos, si tejemos resto y no hacemos disminuciones aquí para la manga, este pedacito de aquí va a ser parte de la manga. Entonces hay que tener en cuenta esto. Si haces disminuciones, no. Pero en este caso nosotros no hicimos disminuciones porque tejimos recto desde aquí hasta aquí. Todo fue recto, sin hacer disminuciones. Entonces hay un pedacito de aquí que ocupa la parte de la manga, o sea, del hombro del bebé. Entonces serían 16 centímetros. ¿No? Me dijo que debía ser el largo de mi manga. O sea, más o menos todo esto ocupa el brazo. Si tú le pones al bebé este abrigo, te vas a dar cuenta de que es cierto. ¿Ok? 16 centímetros. Ahora, si nuestro patrón nos indica que es tejido en piezas, por ejemplo en este caso 2 piezas, tejemos la de adelante y la de atrás por separado. Cuando me dijeron aquí que 48 centímetros de la cadera aquí, me dijeron eso, ¿no? Entonces yo lo que hago es dividir los 48 centímetros entre 2, ¿ok? Para hacer la cadena de inicio. Ustedes recuerdan cómo yo les dije la cadena de inicio. Entonces dije que tengo que hacer mi cadena de inicio de 48 centímetros, ¿ok? Porque eso me dice la tabla de medida. O sea, la tabla de medida me dijo 48 centímetros. Entonces yo hago mi cadena y cojo el metro y me aseguro de que sean los 48 centímetros. Es bastante sencillo, no tengo, como les dije anteriormente, no debo estirar para nada mi cadena. No la debo estirar, porque si la estiro no me va a dar el largo, me va a hacer una medida falsa. Entonces debe ser así, sin estirar absolutamente nada. Mira, aquí está 48 y comienza aquí, ¿ok? Sin estirarlo. Si lo estiro, miren lo que pasa. Entonces esa no va a ser una medida real. Entonces mucho cuidado con eso. Una manera fácil de hacerlo es que tú pongas la cinta métrica hacia arriba y dejes caer tanto la cinta métrica como esto. Es la forma más fácil, ¿ok? Para que no se estire para nada la cadena de inicio. Entonces, como comprobé, son 48 centímetros. ¿Y qué pasa si la pongo aquí? Yo después la pongo aquí y me doy cuenta de que efectivamente, mire cómo se unen las dos, quedan enfrentadas, cada una, mira, exactamente quedan enfrentadas. ¿Ok? Estas dos quedan enfrentadas aquí, que es lo que se quiere que pase. Entonces, ya aquí puedo trabajar con total tranquilidad. Voy subiendo hasta como me dijeron, voy haciendo tantas vueltas como sean necesarias hasta llegar hasta los 16 centímetros de largo de la espalda. Después tejo otros 7 centímetros más, 7 o 7.5 centímetros más hasta llegar hasta la parte del hombro. Y las mangas, el largo de las mangas me dijeron que son 16 centímetros y así básicamente ya tendría todo mi patrón hecho. Eso, recuerden, es solamente si no tengo el modelo y me quiero guiar por la tabla de medidas. Así es que se haría. Entonces, otra cosa, por ejemplo, en este caso, yo hice esta cadena de inicio de 48 centímetros, me salieron 87 cadenas. Y la tejí con lana, que recomiendo utilizar crochet de 4 milímetros con un crochet de 4 milímetros. Este es un hilo más pequeño y para alcanzar la misma medida con un hilo más pequeño y con un crochet más de menor grosor, yo necesité más cadenas. Entonces no siempre van a ser las mismas cadenas, dependiendo el hilo que se utilice. Entonces, pero con las recomendaciones que he dado a través de este video, podrás adaptarlo con cualquier talla, con cualquier tipo de materiales, lana y crochet que quieras utilizar.